Dios. Hola iglesia, Dios les bendiga. Hoy es un privilegio poder servir al Señor. Hola iglesia, Dios les bendiga. Hoy es un privilegio el poder servir al Señor, poder ver que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que sea este un día donde la presencia del Señor esté en medio de ustedes, donde Dios sea obrando, trayendo esos rayos de sol de esperanza para cada uno. Que Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto en casa. Hoy tengo una súper invitada especial, Gabrielita. Dios te bendiga, mi amor. Hola iglesia, ¿cómo están? Un día más para poder adorar a Dios, adorar a nuestro único Señor, a quien podemos alabarle, decirle que muchas gracias por estar con nosotros cada día, cada mañana, cada mañana. Vamos a hacer una oración para que podamos agradecerle y podamos decirle cuánto precio le tenemos a Él. Señor Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos tanto. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestro único Salvador, nuestro único Rey, el único Dios que existe, Dios, y el más poderoso que está, que el más poderoso. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Bendice a cada familia, cada vida que está en este mundo, Dios. Te doy muchas gracias porque tú estás ahí siempre cuando nosotros más lo necesitamos, Dios. Gracias porque tú eres el que está siempre ahí y te doy muchísimas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos bendecirles, saber que el Señor está obrando en medio de sus casas, en medio de sus familias. Allá donde usted se encuentra, disponga este tiempo para adorar al Señor. Y quiero pedirle un favor especial. Lo que quiero pedirle es que tome el link de esta transmisión y se lo pueda enviar a un amigo, a alguien que en este momento necesite una palabra de fortaleza. A raíz de todo lo que estamos viviendo en el mundo, Jesús en Mateo capítulo 24 habló lo que iba a suceder en las señales antes del fin. Y eso nos lleva a repensar en este momento en nuestra fe, nos lleva a repensar en nuestra vida cristiana. Y quiero que usted pueda atender un poco a la palabra, al consejo de Dios, en lo que Él nos enseña respecto a lo que ocurriría y lo que está ocurriendo, que Jesús ya lo había profetizado más de 2000 años atrás y que hoy lo estamos viendo. Pero hay una esperanza y hoy vamos a hablar acerca de esa esperanza. Permita entonces que este momento usted y su casa pueda adorar juntos al Señor. Vamos a adorarle en este tiempo. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Cántalo fuerte, dile temprano. Temprano yo te buscaré,
de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Dile, mi socorro ha sido tú, que en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Semilla, mi socorro. Que no te dé pena alzar tu voz. Dile, y en la sombra nos gozamos en ti, Señor. Y mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Cántalo una vez más. Mi socorro ha sido tú, que en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Semilla, cántale, dile, oh, tu diestra me ha sostenido. Abre tu corazón a Él. Oh, tu diestra me ha sostenido. Una vez más, Semilla, dile, oh, me ha. Última vez. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, nos ha sostenido. Un aplauso con tu corazón. En alguna ocasión los discípulos estaban preocupados por lo que iba a ocurrir en el fin del mundo. Los discípulos estaban un poco inquietos por descubrir qué es lo que iba a pasar en el fin del siglo. Y como Jesús les había hablado en tantas ocasiones respecto a su segunda venida, a la segunda venida que la iglesia, entre otras cosas, está esperándola, y la está esperando porque ya no solamente le vamos a ver en el Señor hecho hombre, sino en el Dios que vuelve con todo su poderío, que vuelve a colocar en orden lo que se pudo salir del cauce. Y ellos querían conocer esto y estaban entusiasmados por saber acerca de lo que iba a ocurrir, qué iba a pasar al final, qué iba a pasar con sus vidas. También quizás les preocupaba mucho. El ver esta semana lo que ha estado ocurriendo entre esta guerra entre Rusia y Ucrania, cada vez más se ha vuelto una tensión mundial de algunos países que están a la expectativa, otros países que están preocupados con lo que va a pasar con sus fronteras, o qué pasaría si se viola la parte del espacio aéreo. Bueno, tantas situaciones que se entretejen alrededor de una guerra que es injustificable, porque todos sabemos que cualquier tipo de guerra es injustificable.
el ver las fotos de los niños, el ver las fotos de los ancianos, el ver la foto de las familias que están atrincherados sin poder salir de un país, causa algún tipo de dolor. Y esa era nuestra oración casi que en las noches, cuando podía decirle: Señor, seas tú teniendo misericordia, seas tú obrando en medio de esto que está ocurriendo. Y entonces recobra valor las palabras que Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de el fin del mundo o de las señales antes del fin del mundo. Y yo quiero que usted pueda estar con una actitud esperanzadora, porque aunque Jesús enseñó que señales precedían a la situación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esas señales eran lo que iba a mostrar que realmente estaba cerca. Que hoy la iglesia, al ver en la Escritura aquellas señales, entonces nos damos cuenta que está muy cerca la venida del Señor, muchísimo más cerca de lo que usted y yo quizás pudiéramos imaginarnos. Y hoy quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 24, y voy a pedirle el favor aquí a mi asistente que nos pueda ayudar en este momento mostrando el tema de hoy. Hemos titulado El fin del mundo o fe en ruinas. Y quiero que usted me acompañe a leer Mateo 24 desde el versículo 1. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Por favor, acompáñeme al versículo número 12, que dice: Y por haberse multiplicado la maldad, versículo 12, dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siguiente. Devuélvete. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por favor, usted vaya, está viendo en pantalla en este momento Mateo 25, y solamente lea 2 versículos, del 12 al 14. Y dice: Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Lo primero que quiero que usted pueda ver, siguiente, quiero que usted pueda mirar lo primero que Jesús enseñó acerca del fin del mundo. Y Jesús tenía una lección para sus discípulos, y esta lección era: no confíen en el poderío y el esplendor de este mundo. Y eso es lo que yo quiero comenzar en este momento, utilizando las palabras de Jesús, porque Jesús seguramente tenía algo muy importante que decirle a sus discípulos. Y esto importante que Jesús tenía que decirle a sus discípulos era esto. Los discípulos comienzan a ver el templo, el gran templo que existía en Jerusalén, el templo creado por Herodes el Grande. Y Herodes el Grande había hecho un templo suntuoso, un templo de bronce, un templo con unas torres preciosas, un templo que era casi un templo donde no se podía acceder militarmente a la ciudad, porque las murallas cubrían, habían 3 murallas que habían levantado para poder recubrir a la ciudad de los ataques de aquellos que quisieran entrar a sitiar a Jerusalén. Entonces, lo que ocurría en este momento es que los discípulos estaban pasando por este templo que usted está viendo allí en pantalla. Este templo es una maqueta de la elaboración de aquel templo, y los discípulos estaban pasando por aquel templo y le muestran a Jesús y le dicen: Jesús, mira este templo tan hermoso. Estaban maravillados de ver lo que para ellos significaba una arquitectura nacional muy importante, lo que para ellos representaba la hermosura de Jerusalén. Y entonces ellos creían que Jesús también iba a estar como de su parte o de su lado diciendo: sí, qué lindo, qué hermoso. No, pero Jesús, al ver lo que había en sus corazones, les enseña un principio. Y les dicen, y el principio es: no confíen en el poderío ni en el esplendor de este mundo. Y no confíen por una sola razón, porque el mundo pasa, porque los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad del Señor es aquel que permanece para siempre. Y entonces es ahí donde Jesús comienza a decirle a los discípulos, es ahí donde Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos y les dice: ¿saben algo muy importante? ¿Saben algo muy importante? Yo quiero que ustedes puedan saber y entender que no deben confiar en el sistema ni en las grandes estructuras que el mundo ha hecho o en el lugar donde ustedes viven. Y la razón era bastante obvia, ¿no? Los discípulos sentían una gran admiración por el templo, pero muchos de los que estaban y los que hacían parte de la religión del momento, ese era su mayor, digamos, lo que podían mostrar, lo que podían decirle al mundo, lo que podían evidenciarle al mundo del Dios grande, del Dios poderoso que les había dado un templo súper hermoso. Pero Jesús les dijo: no es así. Ustedes ven todo esto, y ahí Jesús lanza una profecía y dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto será derribado. Cuando nosotros vemos o leemos la historia de Israel, del pueblo y de su capital en Jerusalén, por allá en el año 70 se vio sitiada Jerusalén y se dio cumplimiento a la profecía de Jesús, cuando Jesús dijo: ese templo no quedará, no se apoyen en ese esplendor, más bien adoren al Dios, que les ha sido entregado a ustedes.
el Dios que no habita en medio de templos, el Dios que no se encasilla en un solo lugar. Búsquenlo a Él. Y en esta profecía que Jesús dice, ocurre una de las peores desgracias. El pueblo de Israel es invadido. Hay un general llamado Tito que invade por todos los frentes a Jerusalén y comienza a tener tácticas de guerra para poder entrar a Jerusalén, tratar de rodear las murallas, pasar el primer anillo de seguridad, poder crear armas, poder tratar de taladrar o tratar de hacer algunos hoyos en las primeras murallas. Y comienza entonces el ejército romano a entrar y a matar. Se tiene una cifra estimada de 250,000 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños. Y cuando llegan ya al último anillo, hacia la parte del templo donde habían unas torres hermosas, dice el historiador Josefo que fue allí donde los soldados romanos, por medio de las teas que tenían, donde podían tener el aceite y la parte de lo que alimentaba la iluminación artificial de aquel momento, dice que lo que hacían ellos es utilizar esos candelabros gigantes para poder incendiar el templo, y el templo así fue destruido. El día de hoy quiero presentarle en este momento en pantalla qué queda del templo. Y quiero que usted, que Gabrielita pueda colocar en este momento y que usted vea cuando usted o yo tengamos la oportunidad de ir a la capital en Jerusalén, podamos ver lo que queda del templo son ruinas. Y lo único que quedó del templo fue este muro, que es el muro llamado el Muro de los Lamentos. Es una pared que quedaba al occidente del templo, y lo que para el momento era la mayor obra arquitectónica y lo que respaldaba de alguna manera la fe que había en los sacerdotes y en la religión del momento, hoy ya es ruinas. Esta situación o esto que está pasando en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestras vidas, nos damos cuenta entonces que hoy más que nunca el poder confiar en el esplendor de este mundo, en el admirar más los templos que al Dios que habita en el templo, en el admirar más o el desear más al Dios, la bendición que al Dios de la bendición. Hoy nos llama entonces el Señor a hacer un alto en el camino y nos dice: no admiren tanto esto. Aquello que ustedes admiran un día ya no estará. Y ya no confiemos tanto en lo suntuoso de este mundo, en lo que para este mundo es algo grandioso, porque un día se terminará. Y dice la palabra de Dios, ¿saben? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay algo que no pasará, hay algo que no quedará en ruinas, y es la palabra del Señor. Por eso, lo que hoy quisiera en este momento enseñarte, lo que nos enseña también la palabra, es que mi confianza no debe estar en el esplendor de este mundo, en las grandezas que podamos conseguir, en los poderíos que los sistemas o los gobiernos puedan llegar a tener, porque este mundo en últimas se va a autodestruir los unos a los otros, tratando de tener unas guerras sin sentido, buscando quién es más poderoso que el otro, a tal punto de que hoy ya hemos creado, diseñado armas biológicas que pueden destruir una ciudad así. En un momento, un arma biológica puede llegar a destruir
sin importar los habitantes, las personas que estén allí. Y por eso el Señor hoy hace un llamado y nos dicen, miren, y lo mismo que le decía a los discípulos, ustedes se están preocupando por el fin del mundo, pero estamos viendo lo que está ocurriendo, pero también se preocupan en demasiado por lo suntuoso, por el poderío. No se dejen ustedes en su misma cosmovisión de la vida, no se dejen impresionar por nada, mantengan su mirada en el Señor. Y aunque veamos que hay situaciones muy adversas, entonces es el tiempo de comenzar a descubrir de que es más fácil el poder confiar en el Señor que en el confiar en la belleza o en los sistemas de este mundo. No confiar en los sistemas de gobierno, no confiar tanto, porque hoy estamos aquí, un día, mañana no sabemos. Hoy Colombia está con su moneda, pero mañana quizás no sabe si la tendrá, como lo que pasó acá en algún momento en la cortina de hierro que antes se llamaba como la Unión Soviética, de los países de Yugoslavia, Checoslovaquia, todos estos países donde un día hubo uno de ellos que tenían sus dineros y su moneda dejó de existir y todo el mundo quedó sin nada. Pero hay algo que al cristiano nunca le va a faltar y es la esperanza en el Señor. Lo segundo que el Señor quiere mostrarle en estas señales del fin del mundo es que Jesús decide prepararlos para lo que vendría. Más que mostrar el tiempo y calmar la curiosidad de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar, lo que Jesús les estaba diciendo es, miren, yo voy a decirles que hay unas señales que están antecediendo al fin de estos tiempos. Hay unas señales que antecederán, unas señales que vendrán y que les mostrará. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar? Pues bien. Y el Señor comienza diciendo, bueno, antes de que esas señales vengan, yo quiero enseñarles un principio. Y lo que quiero enseñarles es que miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Voy a darle la siguiente diapositiva, Gaby. Y en la siguiente diapositiva usted va a ver una serie de personas. En la parte superior estará viendo a un hombre que se autoproclamó como Cristo, como la reencarnación de Cristo. Hoy el hombre que están ustedes viendo en la parte superior, dice, es un hombre de Rusia precisamente, y se llama Vissarion. Es un líder de una secta religiosa que definió y que dice que reencarnó en Cristo, y hoy ya está en la cárcel porque se demostró que había engañado a muchas personas. La persona que está, o la pareja que ustedes están viendo en la parte inferior, es una pareja australiana donde dicen que, y ellos aseguran de que él es Jesucristo y ella es María Magdalena, y formaron una secta que hoy, al día de hoy, está recaudando alrededor de $500,000 al año. Esto que está ocurriendo aquí, o lo que están viendo ustedes en pantalla, es una pareja que dicen que ellos se acuerdan desde el momento en la cruz, cuando él dice que él estuvo en la cruz y que María lo acompañó hasta ese momento, y que ellos recuerdan todo lo que ocurrió y que vinieron a contarle al mundo lo que estaba sucediendo. El hombre que están viendo en la esquina superior derecha es un hombre que se llama Inri Cristo. Jesús de Inri Cristo se hace denominar de esta manera. Es un hombre, al día de hoy tiene 71 años de edad, y dice, lo que se cuenta es que tiene muchos seguidores porque se ha autoproclamado como el Cristo reencarnado, como el Cristo que ha venido a ser el Mesías de este tiempo. Y el que están viendo en la parte inferior derecha es José de Jesús Miranda.
es un falso mesías que también se autoproclamó y que por allá en el año 2013 él muere. Este hombre crea la secta llamada Creciendo en Gracia y engañó a muchas personas autoproclamándose él como Jesucristo y diciendo además que él era el Jesús hecho hombre y que él era la segunda venida de Cristo, lo que estaban esperando. A mí no, y llegando a una conclusión, a mí no me asombra lo que estos hombres hacían. A mí no me asombra lo que estos hombres decían. Cualquiera se puede autoproclamar como Jesucristo. Cualquiera puede decir, mire, yo soy el Señor, y ya vimos evidenciado a muchos de estos hombres y muchos más, muchísimos más que se han autoproclamado como el Señor. Eso no me asombra tanto. ¿Sabe qué es lo que más me asombra? Lo que más me asombra es la locura de la cantidad de seguidores que tienen este tipo de personas. Y Jesús precisamente le dijo esto a sus discípulos: miren que nadie les engañe. El problema con el fin del mundo o lo que suceda con este planeta es, primero, ustedes tengan su maleta ligera. Si nos vamos, pues nos vamos, pero tengan en cuenta algo. Les voy a decir las señales del fin del mundo, pero antes de decirles las señales, antes de que ustedes sepan qué es lo que va a ocurrir, antes de que yo venga, quiero decirles algo. Muchos se autoproclamarán como Cristos falsos, como redentores de un mundo donde lo único que buscarán es realmente buscar sus propios adeptos, es buscar sus propias impresiones para que ellos puedan vivir holgadamente y puedan hacer desviar del propósito grande que yo tengo con la humanidad. Y lo que me preocupa a mí es cuántos seguidores. O sea, estos hombres realmente están locos totalmente, pero quien más locos están, quien lo que me llama más la atención es cuántos seguidores tienen. Y Jesús les dijo a sus discípulos: no importa el tema de ni siquiera las señales de lo que vaya a ocurrir, más bien ustedes procuren de que nadie les engañe. Procuren de que su vida puesta y su esperanza puesta en mí nunca cambie. Les muestra la importancia de poder conocerle una vez. En algún momento Jesús, estando con sus discípulos, les hace una pregunta y les dice: ustedes que han escuchado lo que el mundo piensa de mí, lo que en la calle se escucha de mí. Y los discípulos le dicen: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta muy fuerte del Antiguo Testamento. Y el Señor se queda pensando y dice: bueno, eso es lo que el mundo piensa acerca de mí, pero para mí hay algo más importante. Y para ustedes, le dice el Señor, y para ustedes, ¿yo quién soy? Le dice. Y para ustedes, ¿yo quién soy? Y se quedan pensando. Y hay una palabra muy especial del Espíritu de Dios que recobra en la vida del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: eres bienaventurado, Pedro, porque eso no te lo reveló el hombre. Eso fue una revelación dada por el Espíritu Santo. Yo realmente soy. Pero saben, a Jesús le sigue importando ni siquiera lo que el sistema piense de él. A Jesús hoy le interesa lo que tú pienses de él. Por eso tu relación con el Señor hoy debería fortalecerse, tener una profunda confianza en el Señor, suceda lo que pueda suceder. Las grandes catástrofes van a suceder. En el mundo van a ocurrir cualquier cantidad de situaciones, cualquier momento, y lo estamos viviendo. El Jesús que nosotros vemos en la Biblia nos dice, entonces las señales que van a anteceder antes del fin es que va a ocurrir. Van a haber milagros, van a haber
terremotos, van a haber guerras, se va a levantar nación contra nación, pero esto no será el fin de este mundo. Esto no va a ser el fin. Esto apenas va a ser el principio de dolores. Y allí es cuando el Señor comienza entonces a decirle a los discípulos, ¿saben? Aunque esto suceda, lo primero que quiero decirles es que, por favor, que nadie los engañe. Que nadie engañe sus vidas. La aplicación de este mensaje realmente es que la segunda venida de Jesús viene precedida de guerras, pero no se turben. El Señor les dice, no se turben en su corazón. ¿Es posible oír estas noticias y no turbarse? Pues la respuesta podría ser sí. Todo depende de la confianza que tú tengas en tu Dios. Y entre mayor confianza tengas en tu Dios, menor alarma a aquellas situaciones que estén ocurriendo. El día de mañana no sé qué pasará con nuestra nación, con las naciones europeas. Y no es que no quiera saber. Lo que sí quiero trabajar a partir de hoy es que mi confianza es proporcional al nivel de relación que yo tengo con el Señor. Entre más relación tengo con el Señor, menos preocupaciones y menos se turbará mi corazón por las noticias que vengan de aquí en adelante. Por eso el Señor les decía, no se preocupen por lo que va a suceder, preocúpense más bien por que nadie los engañe, de que nadie vaya a hacer esto. Jesús, además de esto, predice cuál es el ataque más intenso que va a ocurrir, el ataque más fuerte que va a pasar o más violento que le va a pasar a la iglesia. Y el ataque más violento que le va a ocurrir a la iglesia en el fin de los tiempos es que el versículo en la palabra de Dios nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y creo que esto será una medida de cómo podemos ver también las ruinas de algo tan especial, algo tan lindo que pudimos construir en el Evangelio, pero que por la falta de amor, por la maldad que se multiplicó, el amor de muchas personas se enfriarán. Muchos cristianos, muchas personas que un día conocieron, dejarán de amar y de seguir al Señor. Y esto lo estamos viendo en los lugares donde antes nos congregábamos. En Europa, por ejemplo, hay catedrales, hay lugares donde se reunía la iglesia a adorar al Señor con fervor, pero hoy solo quedan ruinas de esos lugares. Aquellos lugares donde comenzó unas grandes movilizaciones cristianas, como en la parte de Escocia, como en la parte de todos estos reinos, donde comienza el Señor a hacer una obra. En Inglaterra, usted comienza a ver a Inglaterra como un lugar preponderante donde el Evangelio comenzó a fortalecerse, pero hoy ya quedan ruinas en medio de la iglesia. Hoy los muchachos quizás no piensan tanto en esa búsqueda del Señor. Y no es que al Señor no le importe, porque al Señor ama a quien está realmente en una situación difícil y dolorosa que no le conoce a Él. Y el Señor hará todo lo posible por ir a buscarte a ti como ovejita. Pero es responsabilidad de la iglesia que ocurra lo que la palabra de Dios demanda sobre nosotros. Y lo que la palabra de Dios nos dice, miren, lo primero que tienen que enseñarle es que no debemos dejar que el Evangelio se extinga y que la palabra de Dios deje de predicarse, porque una de las aplicaciones de este mensaje es que el Evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Y entonces, después de haberse predicado todo este Evangelio, vendrá el fin, dice el Señor. Entonces, como iglesia tenemos una gran responsabilidad de predicar y yo creo que más de solo predicar, aplicar el Evangelio del reino en medio de nuestras naciones.
Cuando la gente ve evidenciado lo que ocurre en nosotros, en nuestras vidas, entonces podemos ver que el Señor viene y que el Señor trae esperanza y que el Señor puede obrar en medio de nuestras situaciones. Yo quiero que hoy el mundo pueda reconocer que a través de este evangelio que no cambia, que es el mismo, que se ha mantenido por los siglos de los siglos, hoy nuestras vidas también pueden fortalecer las vidas de otros. Las situaciones que estamos viviendo serán, sí, seguramente muy difíciles, pero aquellos que confíen en el Señor tendrán esta promesa que está en Isaías 26. Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Has confiado hoy en el Señor? Y si no lo has hecho, yo quiero que puedas hoy mirar al Señor y ver que si tú y yo confiamos, si podemos sostenernos de la mano del Señor, si no permitimos que se vaya nuestro primer amor, entonces el Señor llenará nuestras vidas y aquel cuyo pensamiento en Él persevera se dará cuenta de que vivirá en completa paz. Podrán caer miles a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, mas a mí no llegará, dice su palabra, porque hemos confiado en el Señor. ¿Qué tal si hoy oramos y podemos decirle: Señor, aquí están nuestras vidas? Señor, hoy estamos tan angustiados de lo porvenir, de las situaciones, de lo que ocurrirá, pero hoy venimos delante de ti, Señor, y hoy venimos para pedirte a ti que tú nos permitas volver nuestro corazón a amarte. Las ruinas de este mundo, lo que está ocurriendo en medio de las naciones, nos lleva a ver que nos estamos acercando al fin de nuestros días. Pero queremos pedirte que tú tengas misericordia por las naciones. Queremos pedirte que tú te reveles a ellas, que uses nuestras vidas como un instrumento para poder proclamar al Dios que otorga misericordia. Que tú uses nuestras vidas para poder llevar este mensaje de esperanza a otras personas que aún hoy lo necesitan. Pero que sobre todo mi vida se pueda fortalecer en ti y que pase lo que pase, Señor. Venga lo que venga, mi corazón no se turbe, Señor. No se turbe, Dios. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor Jesús, a saber que todo depende de mi confianza en ti. Seas tú dándole la fortaleza hoy a aquellas personas que lo necesitan. Guarda a Ucrania, guarda a Rusia, Señor, y ten misericordia de los países que están o hacen parte de a su alrededor. Guarda sus vidas y ten misericordia de los niños, del evangelio que se ha predicado en estos lugares. Levántate, Dios mío, y salva en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el día de hoy y te bendecimos. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, que este sea un tiempo donde puedas seguir confiando en el Señor, donde puedas mantener tu fe puesta en Él, la esperanza que aunque vengan y veamos lo que está ocurriendo, nuestra esperanza se mantenga intacta. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en Sentados a la Mesa. Chao, iglesia. Nos vemos.